Debemos esperar la venida del Señor y prosigamos con los demás puntos. Segundo, debemos trabajar por su venida. Segundo de Pedro 3:12 dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. ¿Sabía que usted puede ayudar a que la venida del Señor se haga una realidad lo más pronto posible? ¿Cómo? Una de las cosas más importantes que podemos hacer como creyentes es orar. Una y otra vez se insiste en la Biblia que debemos orar por el regreso de Cristo. Y no faltará quien me diga, pero pastor, si Jesús de todas maneras va a regresar, ¿por qué debemos orar para que regrese? Bueno, déjenme mostrarle cómo Dios nos ha ordenado hacerlo. Sabemos que el reino de Dios vendrá. Pero, ¿qué enseñó Jesús que se debe hacer? ¿Y cuál debe ser nuestra oración al respecto? Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra. Eso, mi amigo, es algo que va a suceder. Nada ni nadie puede detenerlo y sin embargo debemos orar para que venga su reino. Sabemos que un día Jerusalén será el centro glorioso de todo el mundo y que habrá paz en Jerusalén y sin embargo el Salmo 122:6 dice, pedid por la paz de Jerusalén. Dios espera las oraciones de los suyos para hacer la obra y por eso debemos orar por el pronto regreso del Señor Jesucristo. ¿Cómo termina el libro de Apocalipsis? Con una oración. Sí, ven, Señor Jesús. Pero no solo debemos orar, sino que debemos ganar almas. La única razón por la cual el Señor Jesucristo no ha regresado todavía es porque está esperando que muchas almas se salven. Veamos otra vez 2 de Pedro 3:9. El Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, note también lo que dice el verso 15. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Si lee el capítulo 15 de los Hechos, descubrirá que se profetiza la visita de Dios a los gentiles para separar de entre ellos un pueblo para su nombre. Y luego dice que retornará y reconstruirá el tabernáculo de Jacob. ¿Qué significa eso? Que Dios está ahora mismo preparando a su novia, la iglesia, para el Señor Jesucristo. Amigos, solamente Dios conoce cuándo la última persona será salva. El tiempo de los gentiles será una realidad y entonces Jesús regresará por su novia, la iglesia. Tal vez la última persona que se salve sea por medio de este programa. ¿Quién sabe? Pero nosotros debemos velar por su venida y debemos orar y debemos ganar almas. Sí, ven pronto, Señor Jesús. Tercero, debemos vivir por su venida. 2 de Pedro 3:14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Esa es la auténtica manera cristiana de vivir. ¿Cómo debemos vivir por su venida? Debemos vivir en paz. Eso significa paz con Dios, que a su vez se traduce en paz con nosotros mismos y paz con nuestro prójimo. La paz con Dios que nos inunda de serenidad. Yo veo a tantas personas hoy en día tan nerviosas, tan disgustadas, y cuando escuchan un mensaje como este, de que el mundo va aceleradamente hacia su destrucción, en algunos hasta los huesos de sus esqueletos comienzan a temblar. Mi amigo, estas cosas no son para perturbarle, sino más bien para consolarle, para brindarle paz. Cuando Pablo habló de estas cosas, dijo que debíamos consolarnos, animarnos los unos a los otros con estas palabras. Ahora, ¿sabe por qué nosotros tenemos paz? Porque somos los únicos que sabemos qué es lo que va a suceder. Verá, hay 3 categorías de personas en el mundo. Aquellas que están temerosas, aquellas que no saben lo suficiente como para temer, y aquellas que conocen bien el contenido de sus Biblias.
Cuando usted conoce la palabra de Dios, no tiene que padecer del síndrome histérico por los titulares de prensa. Sabemos lo que va a pasar. Y Pedro dice que sabiendo estas cosas de antemano, debemos vivir en paz, sin sobresaltos y sin dudas. Los hijos de Dios somos los únicos que sabemos cómo, en realidad, termina la historia universal. Pedro menciona que procuremos con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. Cuando Jesús regrese, si es que Él no me ha llevado ante su presencia antes, quiero que me encuentre sin mancha e irreprensible. Esto no significa sin pecado, porque ninguno de nosotros somos sin pecado. El apóstol Juan dijo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero sí podemos estar sin mancha, lo cual significa vivir con un corazón que desea a Jesús, que ama a Jesús, que sirve a Jesús, confesando nuestros pecados. Que no tengamos en nuestra vida ningún pecado no confesado y no arrepentido. Significa tener la paz de Dios y ser puros delante de Dios. Significa vivir anhelando su venida uno de estos días y tal vez más pronto de lo que nos imaginamos. El Señor Jesucristo regresará. ¿Cómo permanecer puros, irreprensibles, sin mancha y en paz? Solo manteniendo nuestros ojos, nuestra fe, nuestra confianza en Jesús. Leí acerca de un acróbata llamado Blondín, especialista en caminar sobre la cuerda floja. Entre las cosas que él hacía era templar un cable de acero sobre las cataratas de Niágara y sosteniendo en sus manos solo un tubo largo para balancearse, caminaba sobre ese cable de acero, cruzando por sobre las rugientes y tumultuosas aguas de las cataratas. En una entrevista que le hicieron, le preguntaron que cuál era su técnica. Y él respondió, poner una gran estrella de plata en la plataforma hacia la cual me dirijo y jamás quitar mis ojos de ella. Interesante, ¿no le parece? Caminar hacia la estrella de plata. Nosotros necesitamos poner nuestra mirada en el Señor Jesucristo y jamás quitar nuestros ojos de Él. Busque 1 de Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y esa es la manera en que debemos estar viviendo en estos últimos tiempos, viviendo para su regreso. Cuarto, debemos aprender acerca de su retorno. 2 de Pedro 3:15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Eso quiere decir que Pablo, lleno de sabiduría, escribió las epístolas para esos hermanos. Mire lo que Pedro dice en el verso 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. Pablo había escrito una y otra vez sobre la segunda venida del Señor Jesucristo. Ahora ponga atención a lo que Pedro dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. ¿Cree usted que solo es cuestión de abrir la Biblia, leer algo superficialmente y entenderla? De ninguna manera. Pedro dice que Pablo escribió acerca de la segunda venida de Jesucristo, pero él, Simón Pedro, un apóstol lleno con el Espíritu Santo, dice que es difícil entender lo que Pablo escribió. No es fácil de entender, y Pedro lo reconoce así. ¿Alguna vez ustedes han tenido dificultad entendiendo las Escrituras? Bueno, no son los únicos. Son como Simón Pedro. Y seguro que eso le hace sentir un poquito mejor, ¿verdad? Espero que sí. ¿Piensa que al leer la Biblia automáticamente la entenderá? Pues siento mucho desilusionarle, no sucederá así. Hay cosas difíciles de entender. Por eso Pedro sigue diciendo en el verso 16, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Ahora quiero que note muy bien la palabra tuercen. El apóstol dice que personas indoctas e inconstantes
tuercen la palabra de Dios, o sea que la distorsionan. Literalmente significa el poner a alguien o algo en un aparato de tortura. Como en tiempos medievales, las personas eran puestas en una cámara de torturas, obligándolas a confesar como si fuera verdad aquello que era mentira. Y eso es lo que algunos hacen con la palabra de Dios. Tienen su propia cámara de torturas, creada por su ignorancia e inestabilidad, y toman la palabra de Dios y la tuercen y la distorsionan para que diga lo que ellos quieren que diga. No lo que Dios dice, sino lo que ellos quieren que diga. ¿Sabía que usted puede hacer que la Biblia diga lo que usted quiera si es que la tuerce y distorsiona lo suficiente? La ilustración clásica es la de Judas. Judas salió y se ahorcó. Luego, ve tú y haz lo mismo rápidamente. Ahora, estas son expresiones bíblicas. Pero el decir que cuando usted comete un error debe hacer lo mismo que hizo Judas, o sea, ahorcarse, y debe hacerlo rápidamente, eso es torcer, distorsionar las Escrituras para darle autoridad bíblica a la mentira que usted está diciendo. Tristemente, en nuestro mundo actual, en las iglesias, detrás de los púlpitos, hay pseudo predicadores que han hecho un verdadero arte el torcer, el torturar, el distorsionar la palabra de Dios, únicamente para sacar beneficios materiales personales. ¿Qué es lo que debemos estar haciendo? Debemos estar esperando su venida, trabajando por su venida, viviendo por su venida, pero para hacer todo esto debemos primero aprender acerca de su venida y creer en su segunda venida. Aquí bien vale la pena recordar lo que el apóstol Pablo le dijo a su hijo espiritual, Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Si no lo hacemos así, seremos enjuiciados por la palabra de Dios. Pedro no tiene ningún problema en reconocer que en la palabra de Dios hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Jugar con la palabra de Dios es como jugar con dinamita. Oh, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Con esto el apóstol está llegando al final de su carta, urgiendo a los hermanos a permanecer firmes, a asirse con fuerza las verdades de la palabra de Dios, para que no caigan de su firmeza, arrastrados por las enseñanzas torcidas de los mercenarios espirituales. Ahora, cuando Pedro dice, no caigáis de vuestra firmeza, no está hablando de ninguna manera acerca de la salvación. Aquí él hace referencia a no caer de la firmeza de la palabra. ¿Cómo conseguir ese objetivo? Mire el verso 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sabe cuál es la manera de no caer de su firmeza? Sencillamente, manténgase creciendo íntimamente, espiritualmente. En el griego, literalmente dice, no dejen de crecer, no dejen de crecer, no dejen de crecer, crecer en gracia y conocimiento. Gracia sin conocimiento le hará a usted demasiado blando. Y conocimiento sin gracia le hará a usted demasiado duro. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un niño pequeño se cayó de la cama y por supuesto comenzó a llorar. Su mamá vino, le consoló, le abrazó, le besó y lo puso en la cama nuevamente. Su mamá le preguntó, cariño, ¿por qué te caíste? Y el pequeño respondió, mami, creo que me acosté demasiado al filo de la cama. Y eso es exactamente lo que sucede con muchas personas. Se salvan y se van a dormir y se acuestan demasiado al filo de su vida pasada. No en vano se caen.
Pedro dice que debemos seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A mí realmente me fascina cómo el apóstol Pedro termina esta epístola. A Él sea gloria ahora y... ahora y hasta el fin de la eternidad. Esa es la forma de darle a Él la gloria ahora y siempre, en los momentos dulces y agradables, así como en los momentos amargos y desagradables. Dele a Jesús la gloria. ¿Está usted listo o lista para que Jesús regrese? Si usted vive solo para las cosas de este mundo, eso es una verdadera necedad y locura. Si usted sigue a Satanás, está siguiendo a un perdedor. Recuerde que los reinos de este mundo llegarán a ser los reinos de Dios y de su Cristo. A Él sea la gloria ahora y para siempre. Me pregunto cuántos de quienes están escuchando este programa conocen en forma personal al Señor Jesucristo. Porque solo si le conocen íntimamente desearán su segunda venida. Si hasta este momento usted no tiene a Cristo en su vida, ¿por qué no tomar esa decisión ahora mismo? Jesús puede retornar en cualquier momento, y en la Biblia no encuentro ninguna esperanza para nadie que no tenga a Cristo en su corazón. Si usted rechaza ser salvo antes de la venida de Jesús, terminará creyendo en las mentiras de Satanás, dichas por medio de indoctos e inconstantes que tuercen las Escrituras. Y si usted me pregunta cómo puede ser salvo,